Por ejemplo, una de las magnitudes derivadas es el área. El área es una magnitud derivada. Y nosotros debemos saber cuál es la fórmula o cómo está definido el área, por ejemplo, ¿no? En este tipo de ejercicios para calcular las dimensiones de las magnitudes derivadas, debemos saber cuál es la definición que se le da a cierta magnitud o una fórmula. En este caso, el área puede medirse al multiplicar el largo por el ancho el largo de una pizarra por el ancho de una pizarra, lo multiplico y me da el área. Pero aquí nosotros no vamos a calcular el área, sino vamos a calcular la dimensión del área. Y para eso, nosotros vamos a escribir entre corchetes el símbolo de la magnitud que estamos trabajando. En este caso, está en corchetes, A está entre corchetes. Ya sabemos que A es el área, si representa el área. Entonces, la dimensión del área, ¿a qué va a ser igual? Y aquí comenzamos ya a usar las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Hay que recordar que ya hemos visto esta tablita, y acá tenemos la longitud. Acuérdense ustedes que el largo y el ancho tienen como dimensión la longitud. Por lo tanto, nosotros vamos a usar la letra L. Porque el largo y el ancho son magnitudes que tienen como dimensión la longitud. Se le asocia entonces L. ¿Ya? Entonces aquí vamos a regresar entonces acá. Y, por ejemplo, para el largo, L. Esa es su dimensión. Para el ancho, también L. Y entonces acá hay que multiplicar ahora. Ahora sí viene la parte operativa. Hay que recordar que si en este caso L no aparece con exponente, el exponente es 1. Igual en la otra L, ¿no? Ahí está. Y si yo multiplico estas dos, como tienen la misma base, como si fueran unas potencias que tienen la misma base, se escribe una sola base y se suman los exponentes. O sea, cuando yo tengo que multiplicar dos potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes, respetando el signo de cada exponente. Y listo, acá sumamos y ya tenemos L al cuadrado. Y este sería la dimensión del área. El área tiene como dimensión L al cuadrado. Ya tengo entonces la dimensión de una magnitud derivada que es el área. ¿Ya? Entonces, como ven, estamos usando ya las dimensiones de la magnitud fundamental. En este caso ya hemos usado la de longitud. También se usan las otras, por supuesto. Otra de las magnitudes derivadas es, por ejemplo, el volumen. El volumen, ¿cómo está definido? Está definido como el producto del largo, el ancho y la altura. Por ejemplo, si yo quiero calcular el volumen de una caja, tengo que medir el largo de la caja, el ancho y la altura, y lo multiplico los tres y me da el volumen. Esa es una definición que se hace del volumen, ¿no? Si usamos esta, entonces ya sabemos que si tengo que calcular la dimensión del volumen, lo escribo entre corchetes, y ahora sí, el largo se le asocia una dimensión, en ese caso es L, acuérdense que es una longitud, el ancho también, y la altura también. Entonces ahora sí nos queda multiplicar. Y recuerden que cada una de estas L pues tiene como exponente 1, ¿no? No está escrito acá, pero aquí lo he puesto para que ustedes observen qué se hace cuando se multiplican tres potencias que tienen la misma base. Se suman los exponentes, como hemos visto en el anterior, sino que ahora ya serían 3 unos, ¿no? Y con esto sumo los exponentes y listo, me da L al cubo. Quiere decir que el volumen tiene como dimensión L al cubo. Y así. Y entonces acá hay que recordar pues esta propiedad de la potencia, de la multiplicación de potencias que tienen la misma base. Ya tenemos dos dimensiones.
Una del área y la otra del volumen. Del área es L al cuadrado y del volumen L al cubo. Veamos otra. La velocidad lineal. Esta sí es una magnitud física. Las dos anteriores, digamos, son magnitudes, más se usan en matemática. Aquí, sí es una magnitud física. Bueno, la velocidad lineal le define así, como una división entre la distancia y el tiempo. O sea, si yo divido distancia y tiempo, yo puedo calcular la velocidad. El módulo de la velocidad, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que tengo distancia y tiempo. Y entonces nos vamos a la tabla que tenemos por acá. Y aquí la distancia viene a ser una longitud, ¿sí o no? Entonces su dimensión será L. Y el tiempo, su dimensión, ahí está, se le asocia este T. Como es tiempo, ¿no? Tiempo o intervalo de tiempo. Entonces, con estos dos, y por eso es que esta tabla es muy importante que ustedes lo tengan, para que puedan ver qué dimensiones van a utilizar. Entonces, la distancia, como es una longitud, utilizo L, y para el tiempo, bueno, es simplemente tiempo T, mayúscula. Y ahora sí, esto lo voy a aplicar en el ejercicio. Entonces, recuerden, aquí vamos a calcular la dimensión, lo escribo entre corchetes para que digan la dimensión de la velocidad, y esto es igual, como la distancia es una longitud, sería L, y como el tiempo tiene su dimensión, T mayúscula. Ahí está. Y listo, y ya tengo. Ahora, aquí hay que dividir, pero como esta letra L es diferente a la letra T, pues simplemente yo lo puedo dejar indicado. Y hasta, digamos, sería la dimensión de la velocidad, L entre T. Ahora, que realmente este tipo de operaciones, cuando no se puede dividir y se queda indicado, se acostumbra a escribirlo mejor. Este denominador o este divisor se acostumbra a trasladarlo al numerador de tal manera que pase a multiplicar al numerador, ¿no? Entonces, pero cuando lo trasladan ustedes, va a haber un cambio, ¿ya? Hay que recordar que este t tiene como exponente más 1. No aparece, pero yo lo escribo, ya sabemos que matemáticamente su exponente es más 1. Ahora, si yo lo traslado al numerador para que multiplique L, este exponente va a cambiar de signo, ¿no? De tal manera que cuando lo pasemos, va a pasar con el signo, con el exponente, mejor dicho, negativo. Si acá tenía más 1, cuando yo lo traslado al numerador y ahora sí pasa a multiplicar a L, ya quedaría con menos 1. Y aquí sí ya queda más completo. Y aquí sí ya tenemos entonces la dimensión de la velocidad. Es simplemente L por T elevado a la menos 1. Eso es una multiplicación, por cierto. ¿Ya? Ahora, cuando uno tiene ya la dimensión de una magnitud, yo puedo saber qué unidad tiene. O sea, cuál es su unidad. Entonces, por ejemplo, hay que recordar que si nos vamos a las tablitas que tenemos, recuerden, longitud y tiempo. Si nos vamos a la tabla, hay que recordar que la dimensión L tiene como unidad el metro. Y utilizamos su símbolo, ahí está el metro. Y para el tiempo, la dimensión tiempo, puedo usar la unidad segundo, ¿no? Esa es su unidad en el sistema internacional. Entonces, en base a esto, yo puedo calcular la
unidad de la magnitud que he calculado, en este caso, de la velocidad. Entonces, la unidad de la velocidad, que me pueden pedir qué unidad tiene en el sistema internacional, quiere decir que la longitud L, en este caso, son unidades en metro y para el tiempo es segundo. Entonces, ahí está. El M es metro por la longitud y S es segundo por el tiempo. Y por supuesto acá tiene signo -1, ¿por qué? Porque aquí en la dimensión que hemos obtenido, el tiempo está elevado a la -1. Entonces, esta es una unidad. Con esta unidad se trabaja en el sistema internacional.